¿Me dijo a mi profe? Sí, es que no le escucho bien. ¿Qué son matemáticas financieras, Erika? Es un área de las matemáticas aplicadas que abarca el estudio de las herramientas de cálculo que permiten determinar el valor del dinero en el tiempo en una operación financiera. Consiste en intercambiar un capital presente por otro capital que se recibirá en el futuro. Se presenta la situación de que ambos capitales no tendrán el mismo valor transcurrido en ese tiempo. Por lo tanto, la matemática financiera tiene el papel de suministrar las fórmulas que permitan los cálculos para determinar el valor de un capital cedido hoy. Es correcto, sí. Las herramientas para calcular el valor de nuestro tiempo es importante, ya sea para que valoremos una inversión o cuantifiquemos el costo de un financiamiento o de un crédito para decidir adecuadamente. Bien, gracias. ¿Qué es interés también por acá? Es un precio que se paga por el uso del dinero dado o recibido en préstamo durante un periodo de tiempo. Puede definirse como la utilidad o ganancia que genera un capital invertido en una operación financiera. Ok, es correcto, sí. El interés funciona en dos vías. Si se va a calcular sobre una inversión, es un rendimiento, ¿sí? ¿Y qué buscamos nosotros? Básicamente dos cosas. Uno, la mejor tasa de rendimiento. Y dos, el menor riesgo posible. Si voy a invertir, no pierdo el negocio, digo, mi capital. Si voy a invertir y hay un alto riesgo de pérdida de capital, pues a lo mejor digo no, porque soy un inversionista conservador, o collón, o miedoso, como ustedes quieren llamarlo, o cobarde, pero precavido, cauto. Si soy osado, arriesgado, ¿sí? Pues no importa, me arriesgo, aunque no tenga mucha posibilidad de ganar, mejor gano, ¿sí? Pero bueno, esa es la inversión. En cambio, cuando la tasa de interés se utiliza sobre un crédito o un financiamiento, ¿sí? Va a ser para calcular el costo financiero de ese crédito y poder evaluar el flujo efectivo considerando los pagos a cuenta del capital de interés, ¿sí? La proyección financiera de la empresa, básicamente. Ok. Media Jacqueline, Marta Carmen, bienvenida. Pase lista, Jacqueline. Ok, vamos a ver un pequeño video. Déjenme cambiar la pantalla. ¿Sí? Y ok, voy a hacer dos, tres pruebas de sonido. A ver si ustedes lo escuchan. Ok. ¿Lo escuchan bien en casa? Se escucha con eco. Permítame un minuto.
Ok. Estoy viendo cómo... ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha en casa? No. No. En esta ocasión vamos a ver el estado de ciclo con la intención de que ¿Se escucha en casa? Es que hay una memoria para pareció un proyecto por los conceptos que estamos estudiando. ¿dónde? Sonido. ¿Cómo se escucha en casa? Erika, Carmen, ¿me escuchan en Con, casa bien? con eco. ¿Todavía con eco? Yo ya lo Sí, profe. escucho bien, maestro. ¿Sí? Ok. Vamos a ver, último intento. Pues no es otra cosa que nosotros.
Profe, ¿Alguien habló? Erika, ¿te escucho? es que si ya está corriendo normal el video, o sea, si ya dejó de hacer sus pruebas de audio, Sí. es que yo no escucho nada y Carmen tampoco. Jacqueline y Mariana, ¿se escuchan? No, profe, no se escucha nada. Buenos días. Es que yo pensé que seguía haciendo las pruebas de audio, pero no, o sea, no oigo nada. A ver. Lo corro 10 segundos y me dicen. Tema de las finanzas y ya entrándonos un poco más pues en el tema de finanzas personales. Entonces, ¿Ahí sí? Ok, Sí, ahí Sí, profe. ok. Empezamos, perdón, por de acá. Vamos a retomar 5 minutos más por ahí. Una disculpa ya. quieren entender más cómo es esto del tema de las finanzas y ya adentrándonos un poco más pues en el tema de finanzas personales. Entonces acompáñame a ver el siguiente video. El primer tema que vamos a nosotros a abordar es el de interés simple. ¿Por qué el interés simple? Bueno, porque este es uno de los principales elementos que debemos de conocer a fondo para que podamos entender lo que es las matemáticas financieras y cómo se comportan pues este tipo de índices a lo largo del tiempo. Vamos a ver en esta presentación algunos conceptos básicos, la introducción a estos conceptos básicos y un par de ejercicios para que quede muy reforzada pues el conocimiento de lo que aquí vamos a explicar. El interés simple, para que vayamos entendiendo un poquito de cómo va el asunto, pues no es otra cosa que tener nosotros el dinero conservado en determinado lugar con la finalidad de que este no pierda su valor a través del tiempo. Esto se puede pues entender un poquito como una inversión, pero el tema de la inversión lo veremos en videos posteriores donde hablemos ya de elementos un poquito más complejos. Es importante aquí entender que el dinero que se genera pues se va a llamar interés. Es simple porque este interés no se acumula al capital para el siguiente periodo. Entonces aquí debemos entender, vamos a tener dos tipos de intereses, el interés simple y el interés compuesto. En esta ocasión vamos a ver el interés simple con la intención de que tú puedas ir entendiendo pues los conceptos que estamos explicando. Como lo comenté, es simple, es decir, este interés se conoce como simple porque el dinero que va a generar, es decir, los intereses, no se van a acumular al capital para el siguiente periodo o para los siguientes periodos. Vamos a ver esto ya con elementos un poquito más pues específicos. Ya que sabemos lo que es el interés simple, pues entonces ahora sí, vamos a conocer cada una de sus partes. La primera parte que vamos a conocer es el monto. Básicamente el monto es el dinero invertido más los intereses. Dicho de otro modo, es el capital más los intereses. Supongamos que nosotros tenemos 20,000 pesos al día de hoy. Dentro de 5 meses nosotros vamos a poner a invertir esta cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero que nosotros recibamos, ese se le va a conocer como el monto, para que quede un poquito más claro. Es decir, es el dinero que nosotros vamos a recibir más los intereses que ha generado a través del tiempo. Luego, como bien lo acabo de decir, vamos a conocer lo que es el capital. El capital es el dinero que se invierte en un inicio. Es decir, 20,000 pesos que yo tengo ahorita y que todavía no he puesto yo a invertir. Generalmente se toma como referencia el inicio del periodo. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy tú tienes 20,000 pesos, esos 20,000 pesos es lo que se conoce como el capital. Luego viene lo que es el tiempo. Como ya lo mencioné, cuando nosotros ponemos a funcionar esos 20,000 pesos, digamos en un año, ese lapso de tiempo se va a conocer como tiempo o plazo y que generalmente se conoce
con la nomenclatura T. Acuérdate que la nomenclatura son como esas letras o esos símbolos que nosotros utilizamos para poder representar un determinado concepto. En este caso, tiempo y plazo se van a representar con una T minúscula. Esto de manera general. Puede ser que en algunos países, en algunos lugares de Latinoamérica o en algunos lugares de Europa, esto tenga una nomenclatura diferente. Sin embargo, es importante entender que el concepto no cambia, es exactamente el mismo. Entonces, como lo comenté, es el tiempo o el plazo que estará invertido el dinero. Supongamos que de los 20,000 pesos que tengo el día de hoy, los vamos a invertir a un lapso de 12 meses. Entonces, el plazo serían los 12 meses. Ya que conocemos estos 3 elementos, vienen otros 2 más, no más importantes, pero sí con un poco mayor de protagonismo. El primero sin duda es la tasa de interés, que se representa generalmente con la letra I minúscula. Es la tasa de interés que producirá el capital. En los cálculos se maneja algebraicamente y siempre se va a leer en porcentajes. Por ejemplo, podemos tener un 0.04, pero en porcentaje va a representar un 4%. Es importante que esto se entienda, ya que muchas veces este tipo de lecturas son las que confunden a la hora de generar los cálculos pertinentes. Y finalmente viene lo que es ahora sí el interés simple, que se representa generalmente con una I mayúscula, una I latina mayúscula, y que no se debe de confundir con la tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje en cuestión de rendimientos que nosotros vamos a poner a funcionar el capital. Y el interés, ahora sí, es el importe monetario de ese interés que genera el capital a lo largo del tiempo. Es decir, por un lado vamos a tener el 4% y por el otro lado vamos a tener a lo mejor 800 pesos, que podrían representar el 4% de 20,000 pesos. Entonces, el interés simple, acuérdate, siempre es el importe monetario de lo que el interés generó a través del tiempo partiendo del capital. Ya que conocemos estos elementos, vamos a ir encontrando las partes ya ahora sí con casos prácticos, porque bueno, tenemos que ya esto iniciarlo para que tú puedas ir aprendiendo de manera más fácil. El primer elemento que vamos a encontrar es partiendo de un caso práctico. Este caso práctico nos dice, el señor Aldo solicita un préstamo al banco por 200,000, prometiendo pagarlo en 6 meses. Esto para irse de vacaciones. El banco le da una hoja en donde dice el monto total que pagará al término de los 6 meses, el cual será de 204,000. Es importante entender que esto es únicamente académico, pero es importante que lo entiendas para que puedas ir tú encontrando cada uno de los elementos que conforma el interés simple. Entonces, aquí debemos de entender varias cosas. Lo primero es de que vamos a tener una línea de tiempo. ¿Qué nos dice esta línea de tiempo? Nos dice que al inicio de la línea de tiempo vamos a tener un importe de 200,000, pero al paso de 6 meses nosotros vamos a recibir o vamos a pagar 204,000. ¿Por qué? Porque el señor Aldo está solicitando 200,000, pero como el dinero no va a ser el mismo a lo largo del tiempo, cuando termine el periodo de gracia que el banco le dio, va a tener que pagar 204,000 pesos. Vamos a ir entendiendo esto porque puede llegar a resultar un poco confuso. Ya que tenemos esta información, entonces vamos a verlas un poquito más a detalle. Esta misma información representado en nomenclaturas o en las fórmulas para que nosotros podamos ir entendiendo esto son las siguientes. Primero que nada tenemos el capital, que son los 200,000, que es, si te fijas, el importe con el que nosotros iniciamos, porque acuérdate, el capital es el monto con el que tú inicias sin que transcurra el tiempo. Ahora, ¿cuál es el que sigue? Bueno, pues el monto. El monto es lo que se va a recibir al final del periodo, es decir, al final de los 6 meses. Luego, ¿qué tenemos? El interés. El interés representado monetariamente, que son los 4,000 pesos. Es decir, a los 204,000 les restamos los 200,000 y vamos a obtener ya el interés de forma monetaria. Esto es pues bastante sencillo de entender. Luego tenemos lo que es el tiempo, que son los 6 meses. Hasta aquí todo pareciera normal. Sin embargo, falta un dato muy importante que nosotros debemos conocer. Ese dato no es otra cosa
que el interés. Es decir, el interés tomándolo en cuenta en términos algebraicos o en términos porcentuales. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos determinar? ¿Cómo vamos a determinar esto? Pues muy sencillo. Está buscando la tasa de interés o porcentaje. A los 4,000 pesos que nosotros ya sabemos que tenemos de interés, lo vamos a dividir entre el capital, que es el monto que nosotros tenemos al inicio de que se invierta o al inicio de que transcurra el tiempo y no se convierta en el monto. Entonces, ya con esta información, al hacer la división de 4,000 entre 200,000, vamos a obtener lo que es el interés, que es 0.02. Que acuérdate, esto algebraicamente siempre se va a leer en este tipo de terminología, pero ya cuando nosotros lo mandamos a porcentaje podemos leerlo como 2%. ¿Qué es lo que sigue? Ya que nosotros encontramos estas partes, vamos a ir viendo de forma un poco más detallada cómo es que se componen estas partes. Ya tenemos estos 6 elementos que, bueno, aquí T lo vamos a ir pues reflejando como el número 6. Pero este número 6, si tú te das cuenta, nosotros podemos colocarlo de manera algebraica. ¿Por qué? Porque un año tiene 12 meses. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer de manera muy específica cómo vamos a ir utilizando este término, pues lo que vamos a hacer es de que a 6 lo vamos a dividir entre 12. Que fíjate que es exactamente lo mismo que si fuera 3 entre 6. Porque acuérdate que en cuestiones de fracciones, pues es exactamente el mismo resultado. Si tú divides 6 entre 12 o 3 entre 6, va a salir exactamente el mismo resultado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos seguir entendiendo? Pues es el interés. El interés que de manera algebraica, pues todavía no lo terminamos de encontrar al 100%. Ya que nosotros hacemos la división que hace un momento hicimos, lo que vamos a hacer ahora es pues simplemente hacer la multiplicación por 100, porque de este modo nosotros vamos a encontrar el porcentaje de lo que equivale el 0.02 por 100 y va a ser el 2%, que es lo que te comentaba hace ratito. Fíjate cómo hace un momento... Cuando manejábamos el repaso de operaciones, yo les pedí que convirtieran números a porcentajes y que convirtieran porcentajes a números, porque vamos a ocupar esta información para hacer ejercicios ya de interés compuesto, interés simple, ¿sí? Para convertir un número a porcentaje se multiplica por 100 y se añade el símbolo del porcentaje. Si no lo añaden, no está bien el resultado, ¿sí? Porque se debe leer 100%. Si no tiene el símbolo de porcentaje, no se puede leer 100% porque no hay un símbolo que indique el porcentaje. Se leería 100 nada más. Y al revés, si van a convertir un porcentaje a un número, ¿sí? Decimal, ¿sí? Con decimal, es dividir entre 100. 100% entre 100, ¿cuánto me da? 1, ¿sí? El entero. En un momento yo te dije, en cuestión algebraica lo vamos a representar de 0.02, pero en términos porcentuales siempre va a ser el 2%. Si esto te llega a confundir, pues basta que el término en cuestión algebraica lo multipliques por 100 y vas a obtener tu resultado porcentual. Ahora, aquí es importante entender una cosa. Este es el término o este es el porcentaje de interés que representan 6 meses. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, saber cuál es el interés anual, lo único que tenemos que hacer en este caso es multiplicarlo por 2. Es decir, a 0.02 lo multiplicas por 2 y tu interés anual va a ser de 0.04, que pues en términos porcentuales se manejaría en términos de 4% anual. Y esto lo he comentado una y otra vez, en los cálculos se va a manejar algebraicamente y se lee en porcentajes para que no exista la menor duda. Aquí también es muy importante entender que cuando hacemos... Porque en la primera parte se sacó la tasa de interés correspondiente al periodo de 6 meses. Pero si la pregunta del ejercicio dice, ¿cuál es la tasa de interés anual? La anual. Se multiplicaría en este caso
la tasa semestral, las 6 meses, por 2, para convertir la tasa de 6 meses a 12 meses, o de medio año a un año. ¿Sí? No. Bueno, vamos a hacer ejercicios de conversión, porque fíjense bien, una cosa es el plazo, que puede ser en año, y otra cosa es la tasa de interés, ¿sí? Que puede estar dada en mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Entonces, para convertir que haya una igualdad, una equidad entre los periodos de tiempo, del plazo o tiempo y la tasa, porque yo no puedo multiplicar el ejercicio 200,000 por una tasa anual, que son 6 meses. Tengo que convertir algo ahí. O convierto la tasa a 6 meses, o convierto el capital y luego lo convierto a un año. El plazo. Entre 2, si saldría 1. Porque ahí es la mitad de un semestre. Vamos a hacer conversión, por ejemplo, ¿cuántos años tiene un semestre? 2. Cuatrimestres 3, trimestres 4, bimestres 6. Eso lo tiene que manejar rapidito porque es cultura general y básica. Pero una cosa es manejar el tiempo y otra cosa es que sea compatible con el tiempo de la tasa. Yo no puedo tener en tasa meses y en plazo bimestres porque no es compatible. Los tengo que igualar para que todos estén meses o todos estén bimestres, para que las operaciones sean correctas. Eventualmente vamos a desarrollar ejercicios, ¿sí? No voy a ir rápido porque son 4 fórmulas, básicamente 3. La más sencilla es la de interés. Tiempo por capital, por tasa o porcentaje. Pero después viene la de capital. ¿Cómo encontramos capital? Ya tengo el monto, tengo la tasa, tengo el tiempo, pero no sé cuánto invertí. La tengo cuánto me pagaron al final. También la que estamos buscando ahorita, buscó interés. Teníamos el monto, el capital y el plazo, pero no teníamos cuánto pagamos de interés, la tasa de interés. Son diferentes fórmulas para buscar cada una de las variables. Vamos a ir viendo cada una y haciendo ejercicios e integrando los diferentes plazos para equivalencias con el tiempo, tanto en la tasa como en el plazo. Tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes. Si lo haces diferente, va a estar erróneo tu resultado. ¿Sí? Va a tener un dato, pero va a ser incorrecto. ¿Sí? Ok, seguimos, perdón. Estaba despejando dudas acá en clase. Va otra vez Esta clase de ejercicios siempre vamos a comparar, digamos, peras con peras, manzanas con manzanas, y esto porque muchas veces se llega a confundir a la hora de hacer los cálculos entre la aplicación del interés respecto al tiempo. Entonces, no va a ser el mismo resultado si nosotros, por ejemplo, utilizamos 2% o 4%, cuando en realidad son 6 meses. Vamos a ver ahorita esto un poquito más a detalle para que no te quede la menor duda. Ya una vez que hemos encontrado las partes, pues lo único que vamos a hacer es identificar que realmente esto se cumple. ¿Y cómo es esto? A través de fórmulas, que nos dice que en general el monto siempre va a ser igual al capital más los intereses. Y suena bastante lógico. Fíjate cómo el monto, que son 204,000, es igual al capital, que son 200,000, más el interés, que son 4,000. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si nosotros quisiéramos ver esto ya, pero para poder encontrar el interés, es mientras que los intereses es igual al capital multiplicado por la tasa y por el tiempo. Fíjate cómo el interés, que son 4,000, es igual al capital por el interés por el tiempo. Si tú haces la multiplicación de 0.04 por... Ojo, en esta ecuación, es una ecuación, ¿sí?
no puso 6 meses, ¿sí? Puso el equivalente, que es la mitad, que son 3 entre 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la mitad del tiempo, ¿sí? Yo hubiera elegido 6 entre 12 porque representa más al año y es lo mismo, ¿sí? Es un 50%. ¿Por qué 50%? ¿Sí? Porque la tasa que tiene ahorita ahí, 0.04, es anual o semestral. Anual. Es anual. La que era del semestre nada más era 2%, el 0.02. Pues ahorita ya migró para resolver esta ecuación de una tasa semestral a una tasa anual del 4%, 0.04. Por eso, por el tiempo, la tasa es anual, pero el plazo es la mitad. Está dando un tiempo 3 sobre 6, es la mitad. Yo hubiera dejado 6 sobre 12 porque se presta a menos errores de interpretación, ¿sí? Pero bueno, él lo dejó 3 sobre 6, que sigue siendo una fracción equivalente, más no coherente desde mi perspectiva. Pero bueno, sigamos el ejercicio. 3 sextos, o lo que es lo mismo, 0.5, te va a dar el interés en cuestión de 6 meses. Porque aquí nosotros sí estamos identificando el tiempo en el cual nosotros queremos encontrar el interés. Ahora, ya que conocimos estas partes, es importante conocer más a fondo cómo podemos encontrar determinados elementos partiendo de otro tipo de sintaxis. Ahora, ya encontramos esto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que, por ejemplo, para encontrar el monto, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Aunque esta fórmula pudiera parecer diferente a la anterior, es exactamente el mismo resultado que nos va a arrojar. Fíjate cómo ahorita vamos a ir despejando cada una de las fórmulas, o en este caso de los elementos. Por ejemplo, ya tenemos nosotros cuánto es el monto que vamos a pagar, o que el señor Aldo va a pagar. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos el monto y solamente tuviéramos, por ejemplo, el capital y únicamente tuviéramos el interés y el tiempo, tendríamos que calcular el monto. ¿Cómo sería esto? Pues muy sencillo. Fíjate cómo aquí nada más tenemos los elementos y poco a poco vamos a ir despejando cada una de las variables de tal modo de que al final vamos a encontrar el monto. Vamos a analizar esto con un poquito más de detalle. Tenemos los 200,000 pesos, que es el capital, más los 200,000 pesos, porque así es como nos los está diciendo la fórmula, que esto lo vamos a multiplicar primero por el interés y posteriormente por el tiempo. Esto en cuestión algebraica, pues lo único que tendremos que hacer es multiplicar los 200,000 por estos dos elementos para que al final tengamos lo que son 4,000 y únicamente vamos a quitarle los paréntesis, vamos a sumar los 200,000 y con esto tendríamos los 204,000. Como verás, no es muy difícil de entender. Aquí te voy mostrando paso a paso cómo es el despeje de las variables. Por ejemplo, 3 entre 6 pues nos va a dar 0.5 y esto a la hora de que lo multiplicamos por 0.04 nos va a dar 0.02. Luego este 0.02 lo multiplicamos por los 200,000 y nos va a dar 4,000. Y como es una suma, fíjate cómo la fórmula nada más nos dice que es una fórmula, pues lo único que vamos a hacer es quitarle los paréntesis y sumarlo a los 200,000. Y de esta manera tenemos ahora sí los 204,000. Como verás es pues bastante sencillo. Que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos utilizar esta fórmula de manera factorizada, pues esta sería la fórmula, digamos, oficial que estaríamos trabajando. Vamos a utilizar esta misma fórmula en un ejercicio posterior para que tú lo puedas ver con más facilidad. El caso práctico es, de nuevo en el mismo tenor, el señor Aldo pide un préstamo por 35,000 al banco, el cual va a liquidar el 50% de contado y el otro 50% en un pago de 4 meses o un pago dentro de 4 meses, con una tasa de interés simple anual de 12%. ¿Cuánto deberá pagar en 4 meses? Y aquí una de las partes más importantes que nosotros siempre debemos de entender y poner mucha atención es cómo nos van a dar el interés. Por ejemplo, aquí nos están dando el interés simple, pero es anual, que es de 12%. Sin embargo, el tiempo en el que lo va a liquidar el señor Aldo, pues va a ser en 4 meses. Entonces no podemos, digamos, de manera directa aplicar
los 4 meses cuando tenemos una tasa del 12%. ¿Cómo deberíamos de hacer este ejercicio? Pues lo primero que debemos entender o lo primero que debemos de saber es cuál va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Esta fórmula va a ser la que ya vimos hace un momento. Ya conocemos el capital, que son los 35,000 pesos o los 35,000. Ya conocemos el interés, que es interés de 12% anual. Y fíjate cómo aquí remarco que es anual, pero el tiempo son 4 meses. Entonces, cuando tenemos esta información, debemos de hacer un par de procesos antes de aplicar esta fórmula. El primer proceso que nosotros debemos de aplicar Tiene que explicar cómo adecuar la tasa anual a una tasa cuatrimestral, igualando el tiempo, el periodo de la tasa, del tiempo al porcentaje, al plazo. Aquí sería sencillo. Yo creo que lo tiene que hacer ahorita. Bueno, esa es una. Y la otra es igualar el plazo, ¿sí? Que son 4 meses, en la porción o proporción que corresponde a un año. Para que la tasa que se multiplica anual, al sacar la proporción por el tiempo correcto, el plazo correcto, sea el interés correcto. Tiene que trabajar o igualando la tasa de anual a cuatrimestral, o igualando el periodo de un año de la tasa a un cuatrimestre en la proporción. Vamos a ver cómo lo resuelve, o resuelve los dos. aplicar es el del capital. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos liquidando el 50% ahorita. Entonces a los 35,000 le vamos a restar la mitad, que son 17,500, para que el capital nos quede en 17,500. Luego, ¿cuál va a ser el otro elemento que debemos nosotros de considerar? Va a ser el interés. ¿Y por qué el interés? Porque el interés, fíjate cómo lo tenemos anual, pero el tiempo en el que va a pagar el señor Aldo es en 4 meses. Entonces, ¿qué hago? A este 12% lo voy a dividir entre 12 para que nos dé un interés del 1%. Ahora, ¿por qué entre 12? Porque acuérdate que anualmente se conoce como un año. Entonces, el año tiene 12 meses. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues hacer del interés anual un interés mensual. Y este interés mensual es del 1%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con este 1%? Pues lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque es la manera algebraica en que nosotros vamos a utilizar esta información para aplicarlo a la fórmula. No podemos aplicar directamente 1%, tenemos que aplicar 0.01. Ya con esta información, entonces ahora sí, ya podemos aplicar esta fórmula. Vamos a ver cómo sería esta fórmula o cómo sería este cálculo. Pues muy simple, ya que tenemos el monto, vamos a hacer el despeje de las variables. Ya tenemos la fórmula y lo único que vamos a hacer es que a la fórmula le vamos a colocar los datos que ya conocemos. En este caso el capital, que son 17,500, la unidad, que ya la tenemos aquí, que se va a sumar con esta otra operación y que no debe de ser difícil de entender. Ya tenemos que es 0.01 de interés mensual. Y lo único que vamos a hacer es multiplicarlo por 4, que son los 4 meses. De este modo vamos a tener que va a ser el resultado de esta operación de 0.01 por 4 va a ser 0.04. Lo vamos a sumar a lo que es la unidad y vamos a tener 1.04. Y esto lo vamos a multiplicar por el monto, que son 17,500. Para de tal modo que nuestro resultado sean 18,200. Y esa va a ser la cantidad que el señor Aldo va a pagar dentro de 4 meses. Te pido de favor que hagas este mismo ejercicio con la fórmula anterior para que veas que se llega al mismo resultado. Y si tienes alguna duda acerca de esto, te pido que por favor lo dejes en los comentarios para que nosotros vayamos dando los resultados o vayamos explicando si es que tienes alguna duda acerca de esto. Con esto, amigo, termino el video. Espero que te haya funcionado. Vamos a seguir subiendo más videos de este tipo semana a semana para que puedas tú ir entendiendo financieramente pues todos estos conceptos. Ya sabes que si te gustó el video te pido por favor que te suscribas porque esto nos ayuda mucho. Le des like al video y los compartas con todos tus amigos. Ok. Indicación es hacer un comentario que exprese de manera breve y sencilla lo más sustancial del video. Vieron varias fórmulas, vieron las variables,
vieron la explicación de cómo se tiene que explicar la fórmula, en atención a qué es importante considerar para qué se ocupa esta fórmula, ¿sí? Pues sí sé que son varios datos, los que estaban tomando notas, ¿sí? No vayan dando que la nota sea coherente y congruente en su redacción, ¿sí? Y me la comparten por WhatsApp. Y ahorita comenzamos la siguiente parte de la clase. ¿Dudas, Erika, Carmen, Jacquelina o Mariana? Sí, más o menos No, de todo. profesor. No, profesor, solamente que yo no se lo puedo mandar, no tengo ahorita en este momento teléfono. Ok. No, el comentario es el personal.
¿Ya me escuchan en casa? Sí. Ok. Manden compartan su comentario. Ahorita voy a checar el WhatsApp. Y seguimos ahorita con la parte teórica. Vamos a investigar conceptos que ahorita vimos en el video. Que son todos estos. Los comparto por WhatsApp. Ok. Obviamente ya tienen ahí. Ya habíamos definido matemáticas financieras de interés. Interés simple lo acabamos de definir ahorita. ¿Sí? Bueno, lo definió la persona que está haciendo el video. Yo no lo definí como tal. Entonces, por favor, vayan investigando los conceptos. Vamos a empezar hasta interés compuesto. Investiguen hasta ahí y ahorita vamos a empezar a comentar las definiciones, a platicarlas y a ejemplificar. Nada más hasta interés compuesto, por favor. Estas son varias definiciones para poder leerlas en clase. Hasta interés compuesto y ahorita empezamos a trabajar eso. ¿Tienen 10 minutos? Vamos a compartir eso. ¿Cuántas veces está en tu WhatsApp? No va a torcer el cuello. ¿Eh? No voy a torcer el cuello. No, ya se los compartí. Sí, cheque, ¿sí? Compartí todas las definiciones, pero solamente quiero que trabajen ahorita hasta interés compuesto. O sea, todo lo que está en rojo. Sí, profesor rojo nada más. De hecho, ya manejamos dos. Las primeras dos ya las tienen ustedes. Ya tienen matemáticas financieras e interés. De hecho, las comentábamos al inicio de clase, como recordando, recuperando información para iniciar nuestra sesión académica de hoy. Interés simple, la definición lo dijo o lo explicó la persona del video. Es ordinario, monto, capital, inversión, plazo. ¿Sí? Son elementos de interés simple o de interés en el cálculo que explicó, mencionó, ¿sí? La internacional en el video. Ahorita ya más formal, investiguen en Google, ¿sí? Conceptos. Ahorita los explicamos y ya, comentamos.
¿Qué pasa? Porque no tenía la compañera María Magicada tú. No. Una semana, ¿no? Es de chocolate. No es chocolate, pero es de frambuesa. Necesito checarte de las listas. Apenas estoy checando listas. Cuando aquí está el dato, apenas estoy checando la lista. Chequera de contra y chequera de viernes. Pero estoy contestando todavía. La que todavía no checo de matemáticas. Ah, yo no tenía nadie, pues, salí. Estaba después de eso, el día de miércoles, día de cuando veo empiezan a llegar WhatsApp, y digo, no sé, en esa clase. No, aún no checo, bueno, estoy checando los grupos ahorita, falta de checar después que los grupos, los busca de qué, porque nada más cambié el nombre. Quiero ver si está todavía en la materia, o los tengo que eliminar, o aumentar, añadir, como ahorita añadía a Mariana. Pero ni siquiera todo esto es una, decía yo también, todavía tengo la lista en blanco aquí de matemáticas, apenas la estoy revisando. Y luego ya que tenga las listas en Power y en Excel, me pongo a revisar el grupo de WhatsApp. Y ya, yo creo ya para este fin de semana tengo un grupo ya cuadrados. Ya la siguiente semana, te voy a mandar puras tareas por ahí rápido. ¿Vale? Puras tareas por ahí rápido. Sí, sí. 50 conceptos, 20 resúmenes, 40 mapas conceptuales, 80 infografías, 120 PDFs para elegir. Saliendo de... El tiempo relativo. Estoy de los que me creo que tener el 10 o 12. Es papá. Las preguntas si son gatitos o perritos.
¿Vale? ¿Gatijos o perritos? No, pero sí vimos algo. Es uno que habla. Le digo, no, se llama Giovanni. No viene, ¿eh? Ese papá es obligado, no vive ahí para atrás. Ya se ve. No es padre, no te sientes padre. ¿Usted es padre? ¿Usted es padre? ¿Cuántos? Dos. No quiero más, ¿no? Usted. Grandes. Universidad, ¿no? Se iba con su tarea. Código de la Europa. No, no son de pedir ayuda. Llevaron materias de negocios y de bolsa y emprendedores, no me pidieron ayuda. Eran batallando los cabezones, pero no pidieron ayuda. Digo batallando, yo doy negocios, doy a concluir. Los conceptos o planes que ya manejo se integraron a parte de los proyectos que tienen mis compañeros de equipo. Pero no. No, es que. Bueno, es que lo regañan entonces. Claro. Aquí ya se repite casi. Le digo cheque y yo. Yo lo pregunté. No era regañada, era voz tono imperativo. Bueno, ¿quién quiera? Y le da miedo preguntar. No. Yo sí le he hecho ganas. Ustedes no lo han visto enojados, no quieren ver enojados. Debe tener ahí chiquita de voz guardada. Nada más así, a la punta de la lengua. Un segundo. Mire, no, fresco como lechuga. Nada más, no te vayas a enajenar y traer los toques. Nada más un segundo. Y ves cómo te sientes y la cuidad. Aquí mi camarada se da para otros tipos de toques. No,
Eso trae El toque, pero de queda. Ok. Vamos a empezar. ¿Qué es el interés simple, Erika, allá en casa? Por favor, ¿lo puedes apoyar con esa definición? Es la tasa aplicada sobre un capital origen que permanece constante en el tiempo y no se añade a periodos sucesivos. Se calcula para pagos o cobros sobre el capital dispuesto inicialmente en todos los periodos considerados. Ok. Es correcto, sí. Ese tipo de interés simple lo podremos ver reflejado en algunos instrumentos financieros como son los CETES, como son las inversiones a plazo fijo en los bancos, que uno determina el capital a invertir, pacta uno al momento del contrato de la cuenta de ahorros o el plazo de la cuenta de plazo de inversión, la tasa que se va a recibir y es interés simple porque no se capitaliza el capital por los periodos que vaya a tener, no se capitaliza invertido en el banco. ¿Sí? Es un interés fijo, podríamos decirlo de otra manera similar vamos a ver cómo cambia, o sea, está más abajo del interés compuesto. Interés ordinario por ahí, acá, Jesús. consiste en el rédito o ganancia que produce el dinero prestado por el simple hecho de que una persona dio a otra la cantidad de dinero. Ok, es la ganancia del interés que se gana, ¿sí? Al aplicar el porcentaje al capital invertido o al crédito solicitado. Este monto por ahí también. Apenas no voy a investigar. Bueno, yo es el valor del dinero en el futuro. Es el capital más de los intereses generados, igual se le puede llamar capital futuro o valor acumulado. A ver, aquí otra vez. Pero como fuerte. Es cheque. Ok. Aquí. Ahora sí tú hablas. Ese monto. Es el valor del dinero en el futuro. Es el capital más de los intereses generados. Igual se le puede llamar capital futuro o valor acumulado. Ok. Sí, como sinónimo, depende del autor o país que consulten esta fórmula o este concepto de capital acumulado o monto futuro. Es el monto, ¿sí? Es básicamente nuestro capital más nuestro interés, ¿sí? Ya sea el monto a pagar o el monto a cobrar, dependiendo de qué. Si es una inversión, es el monto a cobrar. Y si es un crédito de financiamiento, es el monto a pagar. Pero es el capital invertido o el capital solicitado más el interés generado por la operación en los términos pactados previamente de plazo y tasa. Nada más. ¿Sí? Las fórmulas que vieron en el video eran dos. La fórmula factorizada incluía la integración de 1 más I por T más el capital, por capital, ¿sí? La fórmula algebraica que era C más I, capital más interés, una manera muy sencilla. ¿Sí? A ver qué calcular el interés, sumar todo el capital, quedamos en monto. Pero bueno, las dos son válidas, vamos a ver cuáles vemos aquí. Capital por ahí, allá en casa, Jacqueline, ¿qué es el capital? Sí, profe, capital son todos aquellos bienes físicos y recursos financieros que una empresa adquiere a través de socios con el fin de obtener ganancias. Ok, es correcto. Ya más enfocado o aterrizando más específicamente al área de matemáticas financieras, capital es el monto de dinero destinado a la inversión o solicitado para el financiamiento. Así de sencillo, ¿sí? Pero ya nada más acotándolo a lo que es las matemáticas financieras. Muy bien, gracias, Jacqueline. Allá también en casa, Mariana, no sé si puedes compartir la definición de inversión. ¿Te parece Mariana? ¿No te parece Mariana? Pues, ¿cómo dejar?
Y me puedo responder. Carmen. Carmen de la una. La de interés, la de inversión, ¿verdad? Versión, por favor. Es el acto de asignar recursos para la compra o creación de activos o de capital, es decir, el acto de no consumir estos recursos ahora para satisfacer necesidades en el presente, sino de destinarlos a satisfacer necesidades en el futuro. Es correcto, sí. Inversión, igual que el capital, es el monto de dinero el cual se destina, ¿sí?, para generar una renta o interés a través de adquisición de instrumentos o bonos o de otros instrumentos financieros por ahí. Plazo por ahí nos necesitan acá, Estefan. Es el número de días, semanas, meses o años que han pasado para que se haga efectivo. Es correcto, sí. Ya vimos los elementos que integran la forma de interés simple. Monto, capital, inversión, plazo, ¿sí?, y tasa. Importante, yo les manejaba la relevancia que tiene la igualdad en los periodos, ya sea de tiempo o de tasa y porcentaje. Tienen que estar ambos en el mismo periodo, en el tipo de periodo. No puedo tener en porcentaje o tasa anual años ni en plazo meses, porque no son equivalentes los periodos. Tiene que haber igualdad en los periodos. O todo está en años o todo está en meses. Ya se convierta la tasa anual a meses o convierta el periodo de tiempo a años en la proporción que le corresponde. Pero siempre tiene que haber una equivalencia, una igualdad, ¿sí?, una equidad en los periodos. No puede ser disparejos el periodo de la tasa con el periodo del plazo tiempo. Si lo hacen así, no va a estar correcta la ecuación. Así de sencillo. Y en consecuencia el resultado. Ok. Interés compuesto por ahí, acá, Isaac. ¿Cómo? Ok. Edgar, a ver. Es el interés de un capital al que se va acumulando sus créditos o intereses para que produzca otros. Ok. Es correcto. Aquí se utiliza el término capitalización. ¿Qué es capitalización en interés compuesto? Simplemente agregar o sumar el interés del periodo al capital y para el siguiente periodo tener el capital inicial más el primer interés generado, acumulado, que se genera con un interés más alto para el siguiente periodo. ¿Sí? Eso es capitalización. Eso es capitalización o integración de los intereses capitales iniciales. Básicamente, esa es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. El interés simple no integra el interés o ganancia al capital, son títulos todos de interés. Y el capital, el interés compuesto, se va incrementando porque el interés por parte del capital y es más alto para el segundo cálculo, para el tercer cálculo, para el cuarto cálculo, dependiendo de los n periodos que haya en el plazo. ¿Sí? Ok, bueno, dudas hasta aquí de matemáticas financieras, interés simple, ordinario, monto, capital, inversión, plazo o interés compuesto. Erika, Carmen, Mariana o Jacqueline, allá en casa. No, profe, hasta ahora creo que no. Ok, y acá en salón, Tania, Stephanie, Isaac, Edda o Jesús. Bueno, sí, en el examen, yo creo que como en el examen. La práctica, o sea, ahorita estamos viendo la pura receta. Lo quieran hacer, yo siempre hago la receta en cocina. Casi todos han metido a la cocina. Ahorita vemos la receta y ya identificaron que es el cilantro, que es el perejil, que es la harina y todo eso. Cuando estemos ya batiendo la masa, poniendo el aceite y nos estemos brincando, pueden que salgan dudas. Pero el interés ordinario, bueno, es que la diferencia que yo tengo está ahí. Porque dice que solo es el rédito que se le da a una persona por haber usado La ganancia.
¿sí? Nada más. O sea, es el cobro, es el rendimiento, ¿sí? Lo que se generó, nada más, ¿sí? El interés simple se define como la ganancia cuando el plazo no se modifica hasta el porcentaje. Y el interés ordinario es, la ganancia que se generó en la inversión del interés simple. ¿Sí? Ok. Son 11:49. Por favor, vamos a cerrar la sesión. Las definiciones que están en negro de valor presente, valor futuro, descuento real, descuento comercial, bonus, anualidad, tabla de amortización, créditos, créditos hipotecarios, amortización, recuperación y creación de valor, quedan de tarea, les investigan y les empezamos a comentar y ejemplificar, ¿sí? La próxima clase que será el miércoles, por favor. Y antes de cerrar sesión, dudas en casa, Erika, Carmen, Mariana o Jacqueline. No, profesor. Ok. Profe, yo sí, profe. Mande. Profe, este ejercicio que nos acaba de mostrar se aplica para cualquier tipo de producto para comprarlo. O sea, puede ser una maquinaria, puede ser dinero, puede ser cualquier cosa. Pero ¿qué ejercicio, qué tasa, qué fórmula? El ejercicio que nos acaba de mostrar en el video. Ok, sí. De hecho, si tú vas al banco a pedir un crédito para un carro, un crédito personal para pagar una deuda o algo, ¿sí? El banco te calcula estas proyecciones financieras con estas fórmulas. Nada más que ahí te entrega una hojita con una tabla donde dice el plazo que tú solicitaste, el monto que solicitaste, los periodos que tú solicitaste, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y la tabla está por mes, el cargo del capital, el interés y los pagos que tienes que ir haciendo para disminuir el capital. Desde los pagos que tú generaste hasta llegar al pago último, donde te quedan el crédito. Básicamente, si lo enfocamos a los créditos y financiamientos, si es inversión, te haces un contrato, el tiempo que tú hayas pactado, y lo que se genera ahí es más que nada la tasa que tú pactas en el momento del contrato, el rendimiento que te va a pagar el banco. No sé si quedó aclarada tu duda. Sí, se quedó claro, profe, gracias. Ok. Pues bueno, chicos y chicas, nos vemos el día miércoles. ¿Dudas? Manden. Pero la tasa de interés la decide cada banco, es dependiendo de cada banco, lo sé, pero ¿ellos lo deciden? Sí. Hay una tasa de interés interbancario que la genera el Banco de México, pero la tasa la fijan los bancos. ¿Sí? Yo no sé si les comenté en esta clase con otra, que los bancos aquí en México, creo que en América Latina tienen lo que es la libertad discrecional, que no aplica para Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos y Europa, los bancos están supervisados las tasas por el gobierno, no tienen la libertad que tienen aquí en México. ¿Sí? Yo les mencionaba, por ejemplo, el crecimiento del Banco Santander en México comparado con el de España. En España, que también está recesión igual que en México, no hubo crecimiento como tal. Pero en México, a pesar de con recesión y pandemia, creció 50% de utilidades el año pasado. ¿Cómo es posible que en un ambiente de recesión y con pandemia, un banco tenga utilidades en un país, pues vamos a ir en vía de desarrollo para que no soy extranjero? ¿Sí? Y en España, que es un país un poquito más avanzado, ¿sí? No hay utilidades. Porque en España están reguladas por el gobierno las tasas de interés y las condiciones por los servicios. Aquí en México no. Tienen libertad para que ellos impongan los importes de las tasas y los importes de las condiciones en los servicios que prestan los usuarios de los servicios financieros. Y creo que no nomás en México, también en toda Latinoamérica.
Tenemos ese problema. Es un problema realmente. Encarece mucho la vida, los servicios bancarios, tanto a los cuentavientes, ¿sí? Empresarios y demás. Nos vemos, los dejo de reflexión. Nos vemos el día miércoles. Bye. Bye, profesor. ¿Quiénes se quedan aquí a la siguiente clase? ¿Todos? Yo me tengo que ir para allá. No sé quién va conmigo ahorita. Apenas me están pidiendo los alumnos por clase. ¿Sí? Mariana, ¿alguna duda?